Permiso, senador presidente. Presento a nombre de la Comisión de Justicia y de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda un dictamen que es importante, fundamental para el Estado mexicano. Un dictamen que sintetiza 5 iniciativas, 2 del senador Monreal, una del senador Mancera, una del Grupo Parlamentario del PAN y una de su servidor. Este dictamen contiene la Ley Nacional de Extinción de Dominio, modificaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales, a la Ley de Concursos Mercantiles, a la ley que hoy en día regula al SAE y también a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Debo reconocer la valiosísima participación de senadoras y senadores de ambas comisiones y particularmente del senador Mancera, del senador Cepeda, de la senadora Claudia Anaya, una participación muy importante del senador Dante Delgado y de instituciones como la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Gobernación, el SAE y la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República. Ha sido un trabajo muy intenso en donde la Secretaría Técnica de la Comisión de Justicia, la Secretaría Técnica de Estudios Legislativos, los asesores estuvieron durante muchas horas escuchando distintos elementos que permitieran a este dictamen tener la fortaleza que el Estado mexicano va a utilizar para inhibir, por un lado, las fortunas provenientes de actos delictivos y por otro va a tener un destino conveniente para esos recursos. En primer término, el diseño que se realizó por parte de la Comisión de Justicia fue un documento que tenía alrededor de 270 artículos que finalmente, y a través de las sugerencias para hacer un procedimiento práctico, un procedimiento ágil, fundamentalmente oral, aunque también contiene actividades mixtas, se redujo a 251 artículos en 8 títulos y en 17 capítulos. En el procedimiento de extinción de dominio se establece claramente que corre por cuentas separadas la extinción de dominio de un procedimiento penal, que el Ministerio Público va a tener la facultad de iniciar los juicios de extinción de dominio ante un juzgado competente para esto y que va a tener 2 etapas fundamentales: la preparación a juicio y la audiencia de vista y de resolución. Se pretende en esta ley que se estén regulando correctamente los supuestos del artículo 22 constitucional en su fracción cuarta y que esos delitos que se establecen ahí puedan estar siendo perseguidos en algo que ha sido muy sensible para la seguridad nacional, que es el enriquecimiento, que es el acumulamiento de riquezas por parte de la delincuencia organizada. Entre otros, están considerados el robo de los hidrocarburos, el secuestro, de la extorsión y los 11 tipos que establece el artículo 22 en su fracción cuarta. Hay una definición exacta de los tiempos procesales. Fue muy importante las aportaciones que hizo la Fiscalía General, porque finalmente va a ser ella, junto con las procuradurías y fiscalías de los estados, las que van a estar utilizando esta figura para poder inhibir la riqueza y por otro recuperar hacia el Estado mexicano ese recurso. Esto es todo un andamiaje jurídico que contempla también modificaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales,
en donde se establece claramente diferenciaciones y empates entre los dos procedimientos. No va a haber necesidad, como es el espíritu de la ley, que haya una vinculación a proceso, sino con los indicios que tenga el Ministerio Público va a poder establecer los elementos suficientes para solicitarle a un juez la extinción de dominio. Y como lo comenté, corre por cuentas separadas del juicio penal. Es importante señalar también que hubo modificaciones a la ley de concursos mercantiles precisamente para establecer en una ruta de seguimiento los elementos que cuando estén involucradas personas jurídicas o empresas se estén siendo sujetas de esta extinción de dominio. En lo que corresponde a lo que es la ley que fundamenta lo que hoy conocemos como SAE, que se transforma en el Instituto de Administración de Bienes y Activos, se establecen todos los elementos que le permitan a este instituto estar protegiendo, administrando, resguardando y destinado todos los bienes que son motivo de esta ley. Hubo en la ley federal de enajenación y administración de bienes del sector público 85 artículos que han sido modificados y que en esa condición van a establecer reglas de claridad, de transparencia y de destino. Finalmente, y de una manera muy resumida, comparto con ustedes que también se establece una modificación a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para establecer en qué consiste el gabinete social. Se ha mencionado desde administraciones anteriores que existe un fundamento, que existe un gabinete social, pero que no tiene fundamento en la ley. Pudiendo el Ejecutivo crear distintos organismos, nosotros pensamos en las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos que debemos ejercer esa facultad que nos permite la ley orgánica y todas las atribuciones que tenemos como Cámara de Senadores para estar modificando las leyes orgánicas y evitar el uso indiscriminado de decretos del Ejecutivo. En la constitución de este gabinete social se involucran 11 dependencias del Ejecutivo que tienen que ver con el destino de los bienes que puedan ser por sentencia firme utilizados para una serie de programas sociales y una serie de objetivos que tiendan a retornar hacia la población ese recurso obtenido, esos bienes obtenidos, quitados a los criminales y que funcione como ha sucedido en otros países de una manera exitosa. Es bien cierto que ya existía una ley federal de extinción de dominio y que también en varios estados de la República hay leyes locales de extinción de dominio. La intención, al reformar el artículo 22 constitucional, es crear una ley nacional que permita unificar todos los criterios, que le sirva a la Federación y a las entidades tener un procedimiento similar que incluya un registro de los asuntos que se ven en la extinción de dominio y que sea compartido a través de la Conferencia de Procuración de Justicia de su Secretaría Técnica. Es importante resaltar también que se establecen en esta ley de extinción de dominio artículos transitorios que van a permitir en el transcurso del tiempo mejorar esta figura. Por un lado, se otorga un plazo a los tribunales locales, a los tribunales superiores de justicia, para que homologuen su legislación local y que puedan tener los instrumentos jurídicos para atenderla,
y también incluso a la propia federación, al propio Poder Judicial, para tener jueces especializados. Pero hay un artículo particularmente transitorio que nos va a permitir estar en condiciones en un año a partir de la vigencia de la ley para que haya una revisión incluso constitucional y todas las que correspondan a las legales, y entonces sí estar trabajando con una plataforma única, nacional, y que tenga particularmente el espíritu de retornar a la población mexicana un bien que fue adquirido a través de una conducta ilícita, a través de conductas que en extremo podemos llamar criminales, que afectan la seguridad y que atacan el punto más sensible de la delincuencia organizada, que es la enorme cantidad de recursos con los que cuenta. Entonces yo los invito, señoras senadoras, señores senadores, a que ese ejercicio que se realizó durante muchas horas y que se realizó en muchas jornadas de trabajo, que dio por resultado una aprobación unánime en la última sesión de Comisiones Unidas, se transforme también hoy en el Senado de la República, en este pleno, en una votación, y mandemos un mensaje claro de honestidad, de rectitud y de compromiso con la población mexicana. Muchas gracias. Gracias, senador Menchaca. Tiene ahora la palabra.